Bienvenidos a su devocional diario familiar. Les invitamos a que tengan un momento muy especial con Dios en familia. Él quiere que escuchen su palabra y aprendan más sobre Él y su gran amor por ustedes. Recuerden, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Al final del capítulo les invitamos a que se hagan 2 preguntas de manera personal y compartan con los demás. ¿Qué fue lo que me llamó más la atención de la historia? ¿Y cómo puedo aplicarlo a mi vida? Hola, muy buen día. Bienvenido una vez más a tu devocional diario. El día de hoy esperamos que te encuentres muy bien y que esta porción de la palabra pueda ser de bendición a tu vida. Daremos inicio en Números capítulo 35, continuaremos con Salmos capítulo 119 del verso 81 al verso 96, continuando en Proverbios capítulo 16 del verso 16 al 17 y terminaremos en Mateo capítulo 2. Comenzamos. Números capítulo 35. Ciudades para los levitas. Mientras Israel acampaba junto al Jordán, en las llanuras de Moab, frente a Jericó, el Señor le dijo a Moisés: ordena a los israelitas que, de las propiedades que recibieron, entreguen a los levitas algunas ciudades donde vivir, junto con los pastizales que las rodean. Los levitas vivirán en esas ciudades y las tierras que los rodean proveerán pastura para su ganado, rebaños y otros animales. Los pastizales alrededor de esas ciudades, asignados a los levitas, se extenderán por 470 metros, a partir de las murallas de las ciudades en todas direcciones. Midan 920 metros afuera de las murallas de las ciudades en cada dirección, oriente, sur, occidente y norte, y la ciudad quedará en el centro. Esta área será otro pastizal aún más grande para las ciudades. 6 de las ciudades que entreguen a los levitas serán ciudades de refugio, a donde personas que hayan matado a alguien por accidente pueda huir y ponerse salvo. Además, entréguenles otras 42 ciudades. En total, darán a los levitas 48 ciudades con los pastizales que las rodean. Estas ciudades las tomarán de las propiedades del pueblo de Israel. Las tribus más grandes darán más ciudades a los levitas, mientras que las tribus más pequeñas darán menos. Cada tribu dará terreno en proporción al tamaño de la tierra que recibió. Ciudades de refugio. El Señor le dijo a Moisés: dale las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el Jordán para entrar a la tierra de Canaán, designen ciudades de refugio a donde una persona pueda huir si ha matado a alguien por accidente. Estas ciudades servirán como lugares de protección contra los parientes de la víctima que quieran vengar la muerte. No se le quitará la vida al responsable de la muerte antes de que la comunidad lo juzgue. Designen 6 ciudades de refugio para ustedes mismos, 3 al oriente del río Jordán y 3 al occidente, en la tierra de Canaán. Estas ciudades servirán para proteger a los israelitas, a los extranjeros que vivan entre ustedes y a los comerciantes ambulantes. Cualquiera que mate a alguien por accidente podrá huir ahí para ponerse a salvo. Sin embargo, si alguien golpea y mata a otro con un objeto de hierro, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien con una piedra en la mano golpea y mata a otro, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien golpea y mata a otro con un objeto de madera, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. El pariente más cercano de la víctima es responsable de quitarle la vida al asesino. Cuando ellos se encuentren, el vengador debe quitarle la vida al asesino. Así que, si alguien por odio empuja a otro o le lanza un objeto peligroso y éste muere, comete homicidio. O si alguien por odio golpea a otro con su puño y muere, comete homicidio. En tales casos,
El vengador tiene que quitarle la vida al asesino cuando se encuentren. Ahora bien, supongamos que alguien empuja a otro sin enemistad previa, o lanza algo sin intención, golpea a otro o por accidente deja caer una piedra grande sobre alguien y aunque no eran enemigos, la persona muere. Si esto llegara a suceder, la comunidad debe seguir las siguientes normas al juzgar entre el responsable de la muerte y el vengador, el pariente más cercano de la víctima. La comunidad debe proteger al responsable de la muerte del vengador y debe escoltarlo para que regrese a vivir en la ciudad de refugio a la que huyó. Ahí permanecerá hasta la muerte del sumo sacerdote, que fue ungido con el aceite sagrado. Sin embargo, si el responsable de la muerte alguna vez sale de los límites de la ciudad de refugio y el vengador lo encuentra fuera de la ciudad y lo mata, su muerte no será considerada homicidio. El responsable de la muerte debió haber permanecido dentro de la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero después de la muerte del sumo sacerdote, el responsable de la muerte podrá volver a su propia tierra. Estos son requisitos legales y tendrán que cumplirse de generación en generación donde quiera que vivan. Todos los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. Tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar a los asesinos. Nunca acepten el pago de rescate de alguien que haya huido a una ciudad de refugio, pues haría que el responsable de la muerte de alguien volviera a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. Esto garantizará que la tierra donde ustedes vivan no se contamine, pues el asesinato contamina la tierra, y ningún sacrificio, salvo la ejecución del asesino, puede purificar la tierra del asesinato. No deben manchar la tierra donde viven, porque yo mismo habito ahí. Yo soy el Señor que habito entre el pueblo de Israel. Continuaremos la lectura del día de hoy en Salmos 119, del verso 81 al 96. Estoy agotado de tanto esperar a que me rescates, pero he puesto mi esperanza en tu palabra. Mis ojos se esfuerzan por ver cumplidas tus promesas. ¿Cuándo me consolarás? Estoy arrugado con un odre ahumado, pero no me olvidé de obedecer tus decretos. ¿Hasta cuándo tendré que esperar? ¿Cuándo castigarás a los que me persiguen? Estos arrogantes que odian tus enseñanzas cavaron hoyos profundos para atraparme. Todos tus mandatos son confiables. Protégeme de aquellos que me persiguen sin causa. Casi acaban conmigo, pero me negué a abandonar tus mandamientos. En tu amor inagotable, perdona mi vida. Entonces podré continuar obedeciendo tus leyes. Tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. Tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida. Soy tuyo, rescátame, porque me he esforzado mucho en obedecer tus mandamientos. Aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma mantendré mi mente puesta en tus leyes. Aún la perfección tiene sus límites, pero tus mandatos no tienen límites. Continuaremos con palabra de sabiduría en Proverbios, capítulo 16, del verso 16 al 17. Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro, y el buen juicio que la plata. El camino de los íntegros lleva lejos del mal,
quien lo siga estará a salvo. Por último, terminaremos la lectura del día de hoy en Mateo capítulo 13, parábola del sembrador. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó ahí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran pero en realidad no ven, oyen pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y sus corazones no pueden entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas juntas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Parábola del trigo y la maleza. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo, pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor,
El campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen y que pongan el trigo en el granero. Parábola de la semilla de mostaza. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la más grande planta del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Parábola de la levadura. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Les hablaré en parábolas, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Explicación de la parábola del trigo y la maleza. Luego, Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron: «Por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo». Jesús respondió: «El Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles les arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda». Parábolas del tesoro escondido y de la perla. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Parábola de la red para pescar. También el reino del cielo es como una red para pescar que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Entienden todas estas cosas? Sí, le dijeron, entendemos. Entonces añadió: todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Jesús es rechazado en Nazaret. Cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región,
regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó ahí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban: ¿no es más que el hijo del carpintero? Y conocemos a María su madre y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solo unos pocos milagros ahí debido a la incredulidad de ellos. Gracias una vez más por escucharnos y quedarte hasta el final. Por último, recuerda hacerte estas 2 preguntas. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la historia y cómo puedes aplicarlo a tu vida? Por último también, no olvides memorizar el versículo a recordar, que en esta ocasión es Mateo 13, versículo 44. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Lo repetimos, Mateo capítulo 13, verso 44. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar en el campo. Gracias nuevamente y te esperamos una vez más el día de mañana. Bendiciones.